Pues no, pero es que aquí lo tienes mucho más chiquito. Ah, bien, me lo puedo acercar al ojo. No, me traigo mi móvil. Mejor. Un poquito si lo pongo en silencio. No sé para cuándo es. A ver, ¿dónde te tienes que poner tú para verte? No, después cuando se vaya Regina nos vemos. ¿Quién habla es la que? Vale. Entonces, pues yo me quito. Eso. ¿Quién tiene el cerdo en casa? ¿Quién? Ya estás. Tere, estás en vivo. buenos días a todos. Comenzamos ya, ¿parece ser? ¿Sí? Bueno, pues buenos días a todas y a todos los asistentes. Buenos días a todas las personas que se están conectando desde Guatemala o desde Centroamérica. Y buenas tardes a las panelistas y a las personas que se están conectando desde Europa. Les agradecemos muchísimo a todos los asistentes que se encuentren hoy aquí con nosotras para seguir a través de Facebook Live este evento virtual organizado por la Fundación María y Antonio Bubó. Y si me permiten, me presento muy brevemente. Yo soy Patricia Arroyo Calderón y soy profesora asistente del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California en Los Ángeles. Y también soy discípula y amiga desde hace muchos años de las dos ponentes que tenemos hoy con nosotros, ¿verdad? Y que nos van a presentar esta mañana sus trabajos sobre la generación del 20, que son las doctoras Marta Elena Casaus Arzú y la doctora Teresa García Giraldez. Y bueno, pues por esa razón me da muchísimo gusto estar hoy con ustedes moderando este panel. Este panel va a estar íntegramente dedicado a discutir la generación del 20 y sus logros y va a ser una breve introducción. Como algunos de ustedes quizás sepan ya, el evento que nos está convocando hoy no es un evento aislado, no es un panel aislado, sino que se trata del panel inaugural que va a abrir un seminario completo de 8 sesiones completas que van a estar dedicadas íntegramente a conmemorar el centenario de la generación del 20 en Guatemala. Todas las sesiones de este seminario se van a desarrollar en formato online. Van a contar con la presencia de investigadores y comunicadores pues ya muy consagrados, ¿verdad? Como nuestros panelistas de hoy, pero también de jóvenes investigadores e investigadoras emergentes que están ubicados en diferentes instituciones de Guatemala, de México, en Estados Unidos, en Alemania y en España, entre otros. Las sesiones del seminario se van a celebrar desde el día de hoy hasta mediados del mes de septiembre y van a abordar en profundidad cuestiones como el impacto de la generación del 20 en la educación y en el movimiento estudiantil, la participación de las mujeres en la generación del 20, así como los aportes de esta generación al indigenismo, a la literatura y al periodismo en Guatemala. Los actos se van a llevar a cabo los días miércoles de cada semana y en el caso de dos sesiones que tienen doble panel, se van a extender también a el día jueves. Y les animamos a todas y a todos a que consulten el listado de eventos en la página web y en el Facebook de la Fundación y a que se unan con nosotras en esta conmemoración. Y bueno, quizá algunas personas se estarán preguntando, bueno, ¿qué sentido tiene dedicar unas jornadas a conmemorar la generación del 20 en medio de estos tiempos apocalípticos, ¿no?, que nos está tocando vivir? Y bueno, creo que es una pregunta muy legítima, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, ¿por qué deberíamos dedicar nuestro tiempo o dedicar nuestra energía, ya que estamos todos un poco cansados, ¿verdad?, de estas comunicaciones virtuales, a ocuparnos del legado de un grupo de intelectuales ya centenarios, ¿no? Cuando estamos en medio de una pandemia que nos azota, de una crisis económica global que nos está golpeando a todos los niveles, ¿no? Y yo más bien les diría que en estos momentos de gran zozobra, ¿verdad?, que estamos viviendo, conviene rescatar y recordar los proyectos emancipadores que caracterizaron el pensamiento y la práctica de los miembros de la generación del 20 en Guatemala. Porque en realidad ahora que vemos, estamos asistiendo al retorno de modelos autoritarios, al empuje de los neofascismos a escala regional y a escala global.
es importante conocer y recuperar las luchas antidictatoriales, ¿verdad?, que marcaron el quehacer de esta generación. Si pensamos en el avance cada vez más predatorio de los modelos de desarrollo neocolonial y extractivista, pues tampoco está de más recordar los proyectos antiimperialistas y de recuperación de la soberanía nacional y regional que impulsaron estos intelectuales. Si pensamos en la profundización de las desigualdades a las que estamos asistiendo o las crecientes tensiones raciales que estamos viviendo en el continente americano, pues también conviene recordar los modelos de redistribución de la propiedad, los proyectos de valorización de la diversidad cultural, étnica, de género y de orientación sexual que caracterizaron a buena parte de los integrantes de esta generación del 20. En suma, ¿no?, de alguna manera en estos tiempos en los que el presente se vuelve cada vez más volátil y el futuro parece cada vez más incierto, nos gustaría mucho que nos acompañasen en este ejercicio de recuperación de la memoria histórica de Guatemala, y no por el gusto meramente romántico o contemplativo de mirar hacia el pasado, sino más bien con el objeto de rescatar una genealogía de corte emancipatorio, ¿verdad?, que nos permita imaginar y construir un presente y un futuro más participativos, más democráticos, más incluyentes, más justos, más sostenibles y más plurales. Y bueno, por si acaso, si yo no he logrado convencerles de la importancia que tiene recuperar y conmemorar el legado de la generación del 20, estoy segura de que los dos panelistas que tenemos hoy seguro les van a convencer con sus magníficos trabajos al respecto. Hoy en realidad tenemos un panel de lujo con dos grandes expertas en este tema. Y creo poder decir, sin temor a equivocarme, que las doctoras Casaus Arzú y García Giraldez han sido realmente pioneras en la recuperación del pensamiento y de la obra de los autores de esta generación. Porque además de haber publicado ambas un enorme número de artículos y de capítulos de libros acerca de este tema, además son coautoras, ¿no?, de un libro, yo creo que fundamental para acercarse a la generación del 20 en Guatemala, que se titula Las redes intelectuales centroamericanas, un siglo de imaginarios nacionales de 1820 a 1920, que fue publicado en el año de 2005 por FIG Editores. Y si ustedes no conocen este libro, que es realmente imprescindible, les recomiendo que salgan corriendo a comprarlo en cuanto termine el evento. Bueno, por mi parte, sin más preámbulo, les voy a pasar a presentar a la primera de nuestras dos panelistas, que va a ser la doctora Marta Elena Casaus Arzú. Marta Elena Casaus Arzú es la presidenta de la Fundación María y Antonio Gubok y es profesora emérita del Departamento de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid. La doctora Casaus ha sido investigadora principal en múltiples proyectos relacionados con el desarrollo intelectual centroamericano. Entre sus publicaciones más notables se encuentran muchas, y solo voy a mencionar algunos libros: La metamorfosis del racismo en Guatemala, Historia intelectual de Guatemala, Desarrollo y diversidad cultural en Guatemala, el ya citado Las redes intelectuales centroamericanas, un siglo de imaginarios nacionales, de 1820 a 1920, Genocidio, la máxima expresión del racismo en Guatemala, o, por ejemplo, también El lenguaje de los sismos, algunos conceptos de la modernidad en América Latina. Con la colaboración de Regina Fuentes Oliva, también ha publicado El libro de la vida de Alberto Masferrer y otros escritos vitalistas, edición crítica de la obra Teosófico Vitalista 1927-1932, que es un buen ejemplo de cómo su investigación sobre la generación del 20 no se restringe estrictamente a Guatemala, sino que también se amplía a otros países centroamericanos, en este caso con una investigación a fondo de la obra del intelectual salvadoreño Alberto Masferrer. Hoy la doctora Casaus Arzú nos va a presentar una ponencia titulada Los intelectuales de la generación del 20, luces y sombras. Recuerden, por favor, que si tienen preguntas para las ponentes, pueden escribirlas en la sección de comentarios de Facebook, en la parte inferior de la transmisión, y una vez que completemos las dos presentaciones, comunicaremos sus preguntas a las ponentes para que puedan responderlas, y le damos ahora la palabra a la doctora Casaus. Yo creo que 20, es que vemos. Okay. Bueno, buenas tardes aquí, buenos días allá, a todos y a todas, a todos los compañeros. Agradecer esa presentación tan buena, tan sugerente de Patricia Arroyo,
nuestra amiga, ex estudiante, compañera de hace mucho tiempo, a Regina Fuentes por hacer posible toda esta jornada, como decimos, de casi 2 meses sobre los aportes de la generación del 20 a la actualidad. Queremos realmente ver el contexto histórico en que se produce esta generación del 20 y ver las similitudes y las luces y sombras de lo que esta generación nos dejó. Como ustedes saben bien, este grupo surge, digamos, enmarcado entre dos dictaduras, la de Manuel Estrada Cabrera y la de Jorge Ubico Castañeda, y surge como el primer movimiento social policlasista y de intelectuales que se produce en Guatemala con un proyecto regeneracionista, antiimperialista, unionista y con el fin de derrocar ambas dictaduras. El personaje de Estrada Cabrera, como ustedes saben, fue, digamos, llevado a la literatura y a la novela y a los ensayos como el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, ex Pericles de Rafael Arévalo Martínez o el autócrata de Carlos Guaylo Espina. Uno de los logros más importantes de esta generación fue amalgar esta amplia alianza de sectores conservadores, pero también liberales, a la Iglesia, a las ligas obreras, a los estudiantes, a las ligas teosóficas, a las mujeres, y en torno a ellos se firmaron en la famosa acta de los 3 dobleces en el que se exige al dictador que abandone. Pero lo importante realmente de toda esta lucha y de todos estos movimientos sociales que como teníamos el seminario en vivo en la fundación, pues ahí se veía en todos los carteles la enorme movilización que produjeron o que se produjo en esta época, ¿no? El protagonismo de esta generación y en su lucha antidictatorial y policlasista, yo creo que se puede ver en toda su obra, como lo vamos a ver posteriormente. Solo quería hablar un poquito de la metodología que hemos empleado a lo largo de los 10 años que estudiamos conjuntamente con Regina, con Patricia, con Teresa y conmigo y con otras muchas personas esta generación, porque vimos que realmente podíamos aprender mucho de ella y podíamos sacar muchos conceptos, ideas, pensamientos sin tener que ir a buscar pensamientos exógenos a los nuestros. La metodología que empleamos fue entender el contexto histórico, hacer un análisis de redes sociales intelectuales y ver las influencias que había no solo con guatemaltecos, sino con centroamericanos, con latinoamericanos y con europeos. Y sobre todo centrarnos en la figura del intelectual orgánico, el intelectual que realmente va a generar opinión pública y va a tratar de establecer un compromiso con su realidad. Hicimos un análisis prosopográfico de todas estas redes y sobre todo un análisis de los discursos, de los distintos, órganos de opinión en los cuales ellos escribían. Es por eso muy importante ver la relación que tenían estos pensadores guatemaltecos con otros pensadores latinoamericanos como Gabriela Mistral, Manuel Gamio, también europeos como Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, Román Roland, etcétera, etcétera. Y lo que queríamos profundizar realmente es en algunas preguntas que se hicieron en ese momento todos los intelectuales latinoamericanos y yo creo que del mundo en general, ¿no? Pero especialmente en América Latina. ¿Cómo imaginaban estas élites intelectuales de la década de los 20, los 30, la nación de Guatemala? ¿Cuál era su percepción sobre los indígenas y el papel que debían de jugar en la formación de esa nación? Y también, ¿cuál debería ser el papel de las mujeres que van a jugar un papel protagónico, como bien lo va a ver posteriormente el seminario que coordina y modera Patricia Arroyo, ¿no? Lo que queremos ver es la génesis sociopolítica de esta generación. Yo diría que es una generación que se une en torno a la lucha contra la dictadura de Estrada Cabrera, se desune con Ubico en la medida en que unos se van a apoyar a Ubico y otros están en contra de Ubico y termina totalmente enfrentándose con la revolución del 44, en el cual se produce ya una polarización entre comunistas y anticomunistas. Pero lo interesante es la lucha contra la tiranía, la lucha por la libertad y por la unificación de Centroamérica.
En ese sentido, yo creo que es fundamental, como lo va a explicar Teresa, la fundación del Partido Unionista, del PUCA, y de todos los esfuerzos que se hicieron en este sentido. Y también es fundamental todos los aportes que hizo esta generación en la fundación de la AEU, en la fundación de las universidades populares, en la fundación de los hospitales y de los centros de salud, en el himno de la Chalana y de otras muchas, instituciones que se crearon. Tienen como 4 o 5 órganos de difusión que van a ser muy importantes. Tiempos Nuevos, que se genera en 1920 y que pone énfasis en la construcción de la ciudadanía y de la libertad y en la regeneración de la patria y de la nación. Electra, que va a ser un órgano de difusión más, digamos, cultural, más literario, en donde van a escribir Miguel Ángel Asturias, Flavio Guillán, Carlos Guaylo Espina, Rafael Arévalo Martínez, pero sobre todo nos centramos en Studium, porque es la que va a tener un mayor recorrido de 1921 a 1942, en la que realmente se ve el proyecto regeneracionista, antiimperialista y agrarista de esta generación. Y por último, la revista Vida, que va a ser la más, digamos, la más regeneracionista de todos, pero sobre todo va a tener mucha importancia el papel que van a jugar las mujeres y digamos, el proyecto feminista que estas mujeres van a tener. Mujeres tan importantes como Graciela Rodríguez, como Isaura Méndez, como Matilde Riveras Cabezas, como Josefina Sarabia, y la importancia que van a tener en torno a la sociedad Gabriela Mistral, que lo va a fundar la propia Gabriela Mistral en una perspectiva teosófica que ya en su día se explicará. ¿Cuáles son los rasgos característicos de esta generación? Es una generación que surge en este contexto histórico entre dictaduras. Su composición étnica y evidentemente es de base metropolitana, mestiza ladina. Su mayor rasgo de unidad va a ser que todos van a estudiar en el Instituto Nacional Central para Varones y van a participar en la famosa huelga de Dolores. Ideológicamente van a estar divididos entre el liberalismo y el positivismo racialista, lo vamos a explicar posteriormente, y la teosofía o las, digamos, tendencias espiritualistas o socialistas fabianas. Ambas tendencias van a ver la educación como el remedio para todos los males y como el elemento de progreso. Todos estuvieron vinculados, digamos, a esta lucha antidictatorial, solo que unos se plantearon una perspectiva, digamos, positivista, racialista, y los otros se plantearon la lucha desde un pensamiento teosófico y socialista fabiano. Podemos decir, sin lugar a dudas, que a pesar de que no hay un consenso sobre el modelo de nación, porque unos van a optar por un modelo racista, racialista y positivista, y los otros van digamos, a optar por un modelo más tolerante, más plural, más diverso, como decía, más emancipador, más libre, como decía Patricia anteriormente, pero los dos van a tener, digamos, un proyecto de qué es ser guatemalteco, qué es ser chapín, cómo nos imaginamos nuestra nación, a quién se debe de integrar y no integrar en esa nación, ¿no? Y lo que sin duda es que de esta generación van a salir un buen número de élites intelectuales en todos los campos, en la ciencia, en la política, en la sociología, sobre todo en la literatura, en la cultura, en la pintura, en el periodismo, y realmente va a marcar una etapa muy importante. Vamos a ver someramente sobre solo, digamos, ¿qué se pregunta esta generación sobre sí mismo y sobre los otros? En primer lugar, se pregunta, ¿qué hacemos con el indio, no? Es así en estos términos, no digo los pueblos indígenas, sino qué hacer con el indio. Entonces, en ese sentido, el indígena aparece como problema, no como solución, sino que aparece como problema. Es decir, ¿dónde lo colocamos? Entonces, en ese sentido, van a tener, digamos, dos vertientes muy contrapuestas que van a obedecer a lo que decíamos, a dos modelos de nación, ¿no? Por una parte está el grupo de espiritualistas, teosóficos, como Juárez Muñoz, Antonio Bubó, Gándara Durán, que van a plantear que al indígena no solo hay que integrarlo en la nación, sino que hay que incorporarlo plenamente y hay que incorporarlo como un ciudadano más, porque si no, como decían en ese entonces, no habrá
ni progreso ni civilización. Pero cuando hablaban de incorporar, no integrar ni asimilar al indígena, lo que planteaban es que para incorporarle hay que dotarle de tierras, hay que hacer una reforma agraria y dotarle de tierras y darle toda la carta de ciudadanía y, digamos, darle el voto. De forma que es una generación que ya está planteando un proyecto no homogéneo, sino de incorporación, de pluralismo y de diversidad. Contrariamente a lo que dicen otros autores como Taracena y otros autores guatemaltecos, ninguno de la generación del 20 plantean el mestizaje como proyecto de nación, como se hizo en México, como se hizo en Brasil. El mestizo en ningún momento, la síntesis cultural de ningún momento fue ni el planteamiento de los teosofistas o de los teósofos espiritualistas, ni del de los positivistas, ¿no? El mestizo prácticamente no se, digamos, no se menciona en ninguno de sus discursos, ¿no? Juárez Muñoz, por ejemplo, habla de que el problema de la nación de Guatemala es nuestra propia incapacidad para comprender, respetar e incorporar a la población indígena. Y sin embargo, los positivistas racialistas, como Samayoa Chinchilla, dice, al indio hay que sacarlo de su mundo, ya no tiene sentido. Por eso el indio será siempre indio, porque son pueblos que ya vivieron y están agotados. Y en un momento determinado, claramente habla de que habría que exterminarlo. La otra posición de Miguel Ángel Asturias es, digamos, intermedia, y lo que plantea es claramente la eugenesia, el blanqueo de la nación. Y dice una frase, hagamos como hizo Colón cuando llegó a Guatemala, cuando llegó a América, hagamos lo que hizo Colón cuando llegó a América, y es traer sementales, atraer vacas y cruzarlos, y el cruzamiento mejorará la raza. De forma que nos estamos viendo cómo hay dos proyectos totalmente diferentes, el de la nación, digamos, étnico-política, o el de la nación cívico-política, que plantea la integración y la plena ciudadanía de todos los pueblos indígenas, con un respeto a la diversidad, y el otro, el que plantea la eugenesia o el exterminio de los indígenas, el proyecto racialista que plantea que la única solución es exterminarlos o mejorar la raza. De forma que desde esa perspectiva podemos decir que uno respeta el derecho a la diferencia, que debe de ir acompañado de una igualdad económica, y esa igualdad económica debe de ir acompañado de de una reforma agraria, y el otro que plantea que hay que excluir al indio de la nación y que el imaginario, digamos, que se va a concentrar va a ser realmente el de las élites criollas y ladinas, que realmente van a plantear un blanqueamiento de la nación. Por eso es que yo hablo que en Guatemala no se dio un proyecto de nación ladina ni de una nación mestiza, sino de una nación blanca por definición. Y es ahí cuando se consolidó un Estado autoritario, un Estado excluyente, un Estado racista que llega a su culmen, evidentemente, en los años 80 del siglo XX con el genocidio. No es casual el genocidio. El genocidio es fruto de un imaginario de nación excluyente, racista y no democrático. ¿Cuáles son las luces y sombras de esta generación? Voy a ir muy deprisa porque después lo podemos, completar. Primero, es una generación al uso o al estilo de la generación del 98 de España, o del 900 de América del Sur, y es una generación variopinta, heterogénea, a caballo entre dos dictaduras, pero que va a unir los ideales anticorrupción, antidictadura, antiimperialista, lo que hemos llamado nosotros todos los ismos, ¿no?, de la época. Va a ser una generación que va a luchar por la regeneración de la sociedad, va a imaginar un proyecto de nación diferente y va a plantear la lucha por la libertad y la justicia y por el derecho del voto de mujeres e indígenas. Va a ser una generación netamente centroamericanista que va a crear o va a creer que el unionismo es el elemento determinante para una Centroamérica más unida y por ende más fuerte. También en ese unionismo se van a unir en contra de la invasión de Nicaragua a favor de Sandino.
Y esta visión centroamericanista se va a ver en el Partido Unionista que va a explicar Teresa a continuación. Pero también a nivel literario es muy revolucionaria. Vamos a ver cómo el modernismo, el vanguardismo y otra serie de ismos literarios y cultura y el impresionismo va a tener una importancia muy grande. Va a ser también, de alguna forma, un avance en los derechos indígenas, aunque fuera dentro del modelo indigenista, pero sí que van a también plantear y valorar al indígena como medio para integrarlo. Y por otra parte, yo creo que es la generación del 44, el 45, la que va a retomar todas estas ideas con la reforma agraria, el voto de las mujeres, el voto de los indígenas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las sombras de esta generación? Solo cito tres. Primero, que triunfó la vertiente positivista y racialista sobre la vertiente, digamos, teosófica o de integración e incorporación. Que el mestizaje y la ladinización no fueron las metas de esta generación, sino un proyecto o de blanqueamiento de eugenesia o de incorporación a la nación. Lo que sí realmente fue una generación novedosa, emancipadora en muchas formas, y que terminó triunfando más en la Revolución del 45 que anteriormente. Pero sobre todo abrió ventanas y nuevas corrientes de pensamiento emancipadoras, como decía Patricia. En la actualidad, yo creo que muchos de los problemas que tiene Guatemala sin resolver siguen estando vigentes y aglutinados al máximo y que siguen estando ahí como, digamos, latentes o anclados, ¿no? Como es el autoritarismo, como es la endogamia, como es la exclusión, como es ese estado racista que termina en el genocidio, ¿no? De manera que son problemas como el pacto de corruptos, como el autoritarismo que siguen vigentes, como el racismo que siguen vigentes en Guatemala. Tal vez podríamos decir que si hubieran triunfado las ideas de Gubó, de Juárez Muñoz, de Gándara Durán y de Adrián Recinos y más Ferrer y de algunos otros, nos hubiéramos convertido en la tercera vía, en una vía socialista, socialdemócrata, que hubiera podido dar otra faz, otra manera de entender nuestro país. Pero aún así yo creo que son muchas las lecciones que tanto en lo cultural como en lo literario, con lo económico, como en lo político, que nos deja esta generación y que tenemos que seguir viendo cuáles son las cosas que podemos rescatar de una generación enormemente rica, de unas redes intelectuales que produjeron una cantidad de, digamos, de productos intelectuales, pero también de formas de vida, de formas de entender una Guatemala diferente y que nos llevan a reflexionar seriamente si queremos seguir con ese modelo de Estado autoritario, como lo que acaba de suceder con el señor presidente Yamatei, que llega a, según él, evidentemente, como decía Irma Alicia, a un pueblo de indios y le falta el respeto a la máxima autoridad de Comalapa, digamos, no dejándole hablar o respondiéndole de mala manera, cual si fuera encomendero. En ese sentido, vemos que estas actitudes racistas y autocráticas del autócrata no se pueden repetir más, pero sí que estamos viendo una respuesta de todos los pueblos indígenas, de las autoridades ancestrales de los 48 cantones, diciendo esto no puede suceder, no lo vamos a consentir. Nosotros tenemos, digamos, derecho a tener la igualdad de la ciudadanía, de las leyes y a imputar al presidente que no está cumpliendo con lo que ha dicho que iba a hacer. Muchas gracias. Sí, sí. Creo que es esta Patricia que me tiene que presentar. ¿Ah, sí? Digo. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Marta, por esta presentación panorámica que yo creo que nos da una idea muy buena
de, por un lado, los aportes de esta generación, pero por otro lado también esas contradicciones, ¿verdad? Y esos dilemas históricos en los que se movió esta generación y que yo creo que pueden generar muchas preguntas, ¿verdad?, en el público, al que animo que durante la presentación de la doctora Teresa García Giraldez nos siga saludando, por un lado, que tenemos muchos saludos en el feed de Facebook, pero también comunicándonos sus preguntas o comentarios que tengan para las panelistas y que yo les transmitiré en cuanto terminemos con la presentación de Teresa. Permítanme que les presente ahora a nuestra segunda presentadora, que es la doctora Teresa García Giraldez. Teresa García es profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid y sus líneas de investigación abarcan cuestiones relacionadas con los servicios de bienestar social y las políticas públicas, las políticas sociales de género, políticas de inmigración e integración, políticas de dependencia y también cooperación internacional con América Latina y redes sociales y pensamiento político y social latinoamericano. Y justamente hoy nos va a compartir parte de sus investigaciones en esta última línea. La doctora García Giraldez es autora de un sinnúmero de artículos, de capítulos de libros y de libros relacionados con las redes intelectuales y la historia intelectual de Centroamérica y Guatemala. Y solamente les quiero mencionar algunos que me parecen particularmente relevantes para el día de hoy. Por ejemplo, sus capítulos La dicotomía imperialismo-antiimperialismo en las redes intelectuales unionistas centroamericanas, de 1890 a 1930, y El concepto de unionismo y los significados compartidos entre los intelectuales centroamericanos, de 1880 a 1930. Ambos textos se encuentran en el libro coordinado por la doctora Casado Zarzú, El lenguaje de los sismos. Teresa García también es autora del artículo El pensamiento político liberal centroamericano del siglo XIX, José Cecilio del Valle y Antonio Batres Jáuregui, publicado en la revista Complutense de Historia de América, y como ya les he mencionado antes, es coautora, junto con Marta Elena Casaus, de Las redes intelectuales centroamericanas, un siglo de imaginarios nacionales. La doctora García Giraldez nos va a presentar hoy una ponencia titulada La construcción del consenso antiimperialista y la influencia de la generación del 20 en Centroamérica. Entonces, síganos comunicando sus comentarios y preguntas y yo le doy paso a la doctora García Giraldez. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también a la Fundación María y Antonio Gubó ese espacio de sociabilidad de donde surgió el debate sobre la necesidad de instrucción pública y de instrucción cívica también de las clases subalternas, que en ningún otro espacio había favorecido como aquellos espacios de sociabilidad que fueron creando los unionistas que se constituyeron como movimiento social antes de constituirse como movimiento político, y superar con ellos las reivindicaciones sociales para una reivindicación de emancipación, de lucha contra las dictaduras y contra el imperialismo norteamericano, y considerando que esos espacios de socialización, digo, como la fundación actual con la que estamos trabajando, facilitaron el contacto intersectorial e interclasista entre los integrantes de este movimiento social procedían tanto que habían algunos de ellos del movimiento estudiantil que en el año 18 había estallado en Argentina y después Vasconcelos había sido el portavoz de las ideas de estos movimientos que llegaron gracias a algunos de los intelectuales unionistas también a los espacios guatemaltecos y centroamericanos, donde se debatió el rechazo radical pero no violento a los intentos panamericanistas de invadir, no solo militar y económica y financieramente, sino también culturalmente. En espacios como las ligas unionistas, las sociedades, los clubes, esos espacios de sociabilidad donde se
se debatían en temas relacionados tanto con la instrucción cívica como con la forma de gobierno que tenían que tener, que debía ser regenerada y constituirse como una nueva forma o una forma renovada de Estado federal que debía comprender a todas las repúblicas, porque de otra forma, si no se constituía la Federación Centroamericana, se corría el riesgo de ser fagocitados por el vecino del norte, tan agresivo y tan sutil en las propuestas de mediación para resolver los conflictos que consideraba que sin su mediación no podían resolver los países centroamericanos. El Partido Unionista había sido fundado en Nicaragua inicialmente en 1899, en el mismo año que nacía la United Fruit Company, y este núcleo de amigos y compañeros a los que hacía referencia Salvador Mendieta fueron los que hicieron evocaron la propuesta que un siglo antes había hecho Valle y Bolívar de una patria grande centroamericana como proyecto de nación y como proyecto pedagógico también para regenerar no solo a los individuos sino también a los grupos y una regeneración nacional. Era un partido que inició de una forma muy poco numerosa, pero que fue creciendo como bola de nieve, sobre todo en los momentos en que las concesiones que Estrada Cabrera había hecho a las distintas compañías americanas estaba generando un conflicto laboral y un conflicto estudiantil también muy elevado, y las protestas contra la desposesión de algunas de los que ocupaban estas tierras para concedérselas a la United Fruit Company había generado unas huelgas que habían sido reprimidas violentamente. En el Instituto Nacional de Varones primero se formaron estos compañeros estudiantes procedentes de todo Centroamérica, que después algunos de ellos fueron a la universidad, muchos de ellos a la universidad, y que conformaron esta generación del 20. A ellos se unían artesanos y obreros de distintos oficios, ferrocarrileros, comerciales y tal, que en los espacios de sociabilidad discutían sobre la forma que debería tener esta nueva República Centroamericana, si debía ser federal, si debía ser federal, no había duda, si debía ser unitaria o descentralizada. Los capitalinos eran más partidarios de la República unitaria, los periféricos de Quetzaltenango y de los países limítrofes a Guatemala, centroamericanos, consideraban que era mejor la forma federal porque permitía una mayor autonomía también de los regímenes internos, pero se fortalecía la región iba a cobrar una relevancia en las relaciones internacionales y tenía que se ofrecía como un proyecto alternativo al proyecto que proponían los norteamericanos. ¿Cuál era este proyecto? Ellos se preguntaron qué nación qué proyecto era el que proponían los norteamericanos y de los que siempre sabían distinguir entre el pueblo y los gobernantes. Consideraban que eran los gobernantes con la propuesta del panamericanismo que los unionistas denominaban oficial, en la que era intolerable aceptar porque no permitía a ellos, sobre todo porque la propaganda, no solo la injerencia militar
y financiera, sino la propaganda cultural que llevaba con la que pretendían convencer a los gobernantes, pero sobre todo a los pueblos centroamericanos, al pueblo centroamericano, era una propaganda que no se adaptaba, no era transferible a las realidades, porque no tenían en cuenta ni los usos ni las costumbres, y era un proyecto de nación homogeneizador. Proyecto de nación homogeneizador sobre un modelo que no les correspondía, que no les pertenecía, porque nuestras sociedades centroamericanas estaban en un estadio no de recepción, que tenían primero que resolver algunos de los males que decía la enfermedad de Centroamérica, los males que acechaban a Centroamérica. Es decir, uno de los males era la persistencia de un régimen caciquil, dictatorial y localista, que estaba en connivencia con el panamericanismo oficial. Luego, que mientras no consiguieran educar a la ciudadanía para que pudiera desarrollar sus capacidades y su liderazgo, no podrían asumir un modelo económico, político y democrático al que hacían referencia la propaganda del panamericanismo oficial. Entre estos unionistas, los unionistas se caracterizaron siempre por la tolerancia de credos, de partidos políticos, la intersectorialidad interclasista, la composición interclasista. Consideraban que todas aquellas cosas que dividían a las personas, como podía ser la religión y las opiniones políticas, debían pertenecer al ámbito de lo privado, sobre todo las creencias religiosas. Lo que tenían era más importante lo que les unía que lo que les separaba. Y el punto que les unía era la construcción de esta Unión Centroamericana. Y una Unión Centroamericana que, a diferencia de otros intentos de unión, se consideraba que debía ser una unión de abajo arriba. Los gobernantes podían aportar su conocimiento político, se debería intentar también atraer a las ligas y a las reuniones y a los espacios de sociabilidad a los políticos menos recalcitrantes. Pero en este modelo el objetivo principal era el de la Unión Centroamericana. Este era el principio movilizador de todas estas reivindicaciones, primero sociales y después las luchas por la revocación, como consiguieron, del presidente Estrada Cabrera después de 22 años de gobierno. Estas luchas al interior del unionismo había también liberales positivistas, a los que hacía referencia Marta, en los que para los cuales la propuesta panamericanista era una propuesta positiva, que había que apoyar, porque América representaba la suma del desarrollo económico y social, y que Guatemala tenía que intentar asimilarse al proyecto panamericanista. Al interno de los unionistas no era muy numeroso este número, era mucho más numeroso los que consideraban que la construcción de la Unión Centroamericana como un sentimiento de pertenencia y de posesión, como un sentimiento espiritual de unión entre todos los pueblos centroamericanos, y que las propuestas panamericanistas lo único que
estaban haciendo las propuestas o las injerencias, mejor las injerencias norteamericanas, lo que estaban haciendo era desplazar este objetivo primordial de los unionistas, que tenían que en algún momento, que tuvieron que apoyar a la lucha de Sandino, que decía Mendieta que era anecdótica, que naturalmente no podían dejar pasar la injerencia norteamericana, pero lo que estaba defendiendo Sandino era la patria chica. Mientras ellos, el proyecto de ellos, de los unionistas, era un proyecto a medio y largo término, y el deber quitar, desviar las fuerzas que forjan la patria hacia la defensa de Sandino, que era de justicia, porque no se podía permitir ninguna injerencia militar ni financiera, que debían de dedicarse a la defensa de Sandino. Ahí Turcio, Sofonías Salvatierra, etcétera, que eran unionistas y espiritualistas, fueron participaron directamente en la lucha de Sandino y fueron respetados igualmente por los unionistas antimilitaristas, antidictatoriales y antiimperialistas. Sandino era el general de hombres libres, el riego centroamericano, tenía unas imágenes metafóricas de David contra Goliat, etcétera, y entonces ese momento era importantísimo, pero junto a la defensa de la lucha de Sandino había que luchar también contra el papanatismo, contra esa admiración hacia el vecino del norte y hacia la propaganda que acompañaba a sus injerencias económicas sobre lo que iba a beneficiar el hecho que se construyera, por ejemplo, el canal de Panamá, que iba a dotar de prosperidad a la población, al pueblo nicaragüense, y con ello también, o con la United Fruit, la prosperidad al pueblo guatemalteco, hondureño, costarricense, etcétera. Quien llevaba consigo la prosperidad era de las oligarquías y de los dictadores de turno. Y cuando no pudieron combatir el panamericanismo oficial, además de la injerencia cultural, intentó hacer presión también sobre los gobiernos de Costa Rica en la pugna entre Cuyamayo y la United Fruit. Intentó hacer presión sobre los gobiernos de Costa Rica para que de forma bilateral se hicieran pactos que favorecieran el interés de Estados Unidos, ¿no? También lo intentaron con Zelaya en Nicaragua, pero Zelaya, que nunca no había sido unionista inicialmente, después en este periodo, en los años 20 y 30, en los años 20 sobre todo, con la injerencia en Nicaragua, se declaró unionista y consideraba que solo se podía luchar por la unión, porque solo con la unión de Centroamérica la región tendría el peso suficiente para poder enfrentar al vecino norteamericano. Para los unionistas se construyeron redes como las redes que eran redes físicas, no las redes sociales con las que estamos nosotros ahora utilizando. Bueno, nosotros hemos sido redes antes físicas, nos hemos conocido todos. Ahora las nuevas tecnologías nos favorecen o nos impiden que nos toquemos, pero probablemente la labor que hace la Fundación María Antonio Cubosi, que está potenciando estas redes de verdad, no esas redes asociales que son las redes
telemáticas, a las redes virtuales. Pues lo que se propuso, lo que proponían los unionistas era que primero se hiciera la Unión Centroamericana, después ya se integrarían en la Unión Panhispanista o Latinoamericana y después en la Unión Universal de todos los seres humanos. Reivindicaban los derechos sociales para los derechos que ahora se llaman básicos, que uno de los pioneros fue Alberto Masferrer con su libro El Mínimum Vital, que ahora está que en España se ha aprobado una ley del ingreso mínimo vital que deja mucho que desear a las propuestas que hacía Alberto Masferrer de unos derechos sociales que eran absolutos, inalienables por el mismo hecho de nacer, que eran estos derechos que permitían a todas las personas, sobre todo a los niños, estaba muy interesado en el desarrollo en el amplio sentido de las palabras de los niños, de los menores, porque iban a ser la futura juventud que iba a forjar esta patria grande a la que habían hecho referencia tanto Cecilio del Valle como Simón Bolívar. Y en torno a estas dos figuras pivotaban en torno a estas dos figuras, pivotaban los dos grupos o las dos redes antiimperialistas centroamericanas, que eran la red centroamericana unionista y la red hispanista de Aya de la Torre, Ugarte, Rodó y los demás arielistas y apristas. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias, Teresa, también por tu súper interesante presentación. Y ahora vamos a dar paso a las preguntas y a los comentarios del público. Entonces, voy a comenzar he seleccionado dos rondas de preguntas. Voy a comenzar con preguntas que son como concretas y con cuestiones de matiz específicos sobre el pensamiento y la obra de algunos de los miembros de la generación del 20, y después voy a pasar a otra ronda de comentarios y preguntas del público que tienen que ver con los vínculos entre la obra y el pensamiento de la generación del 20 y el contexto contemporáneo. Antes de pasar a las preguntas, tenemos muchos comentarios y muchos saludos. Felicitaciones a las panelistas por sus presentaciones, por su trabajo, por abrir este tema al público en general. Nos saludan desde Ciudad de México, desde Quetzaltenango, desde el territorio quechí, desde Boston, desde el Árbol Centro Cultural. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos por sus buenos deseos y por sus saludos. Voy a pasar a las preguntas como concretas que nos hacen sobre algunos de los intelectuales del 20. Sergio Fernando Urrutia Lira le pregunta a Marta Elena, le hace varias preguntas a Marta Elena. La primera es, quiere saber si los libros de Samayoa Chinchilla y la ideología de Samayoa Chinchilla si fueron utilizados en los métodos de educación en el periodo que Samayoa Chinchilla fungió como ministro de Educación y posteriormente a este periodo. Siempre ha tenido esta duda y quiere saber si eso fue una forma de crear un proyecto de nación estructurado en base a la educación. Es la primera pregunta que hace Sergio Fernando Urrutia. Y la segunda pregunta que hace es acerca del pensamiento de Antonio Gubó y si tuvo mucha influencia en la forma de pensar de la generación del 20 y en especial le interesa su influencia en los teósofos de la generación del 20. Sergio Fernando, la tercera pregunta que nos hace sobre la tesis de Miguel Ángel Asturias está cortada, entonces si me la quiere volver a escribir, yo se la paso a las ponentes en una segunda ronda. Esas son las preguntas para Marta de Sergio Fernando. También tenemos una pregunta de Milo Ángel para Teresa y le pregunta a Teresa si la lucha del unionismo centroamericano
¿Tuvo alguna relación o alianza con algún proyecto de tipo obrerista o de tipo sindical en el sentido de expandir la idea del cambio internacional unido desde las bases sociales? Entonces yo creo que damos paso a esas preguntas y luego paso a una segunda ronda. Bueno, vamos a ver. Me pongo así para que se pueda ver. Bien, en primer lugar, mira, a mí me encanta desdramatizar un poco y siempre le he enseñado a mis compañeros que uno no tiene obligación de saber todo. Y cuando yo doy clase a mis alumnos les digo, miren, de lo que sé hablo, de lo que no sé les digo, voy a preguntarlo. Y si no digo, como decimos muchos guatemaltecos, saber. Si no lo hemos investigado suficientemente. Realmente el caso de Samayoa Chinchilla sería muy, muy interesante saber su pensamiento. Influyó notablemente en los pensos o los programas educativos cuando él fue ministro de Educación. Recuerde que también fue secretario personal de Ubico. Durante ese tiempo escribió un libro absolutamente odioso que se llama El dictador y yo y el dictador, algo así, en el cual realmente se plantea claramente un proyecto eugenésico hacia, digamos, a la población indígena y en lo cual realmente está planteando que los indígenas son irredimibles, es decir, su positivismo racialista es muy, muy similar, es todavía peor que el de Gobineau o el de Taine o el Evo, porque ve que no son irredimibles, ni siquiera por la educación. Luego, yo no le puedo contestar porque no sé si su proyecto educativo tuvo influencia en ese momento. Es decir, si sus libros, su pensamiento se plasmó en los programas educativos del momento, porque no lo he estudiado. Pero sí que sería enormemente interesante saber si los programas educativos que él diseñó, programó, planificó o desarrolló durante su época tenían esta vertiente tan racista y tan racialista. Yo no lo sé. Es decir, y me parece que es una cosa que deberíamos de estudiar. En cuanto a Antonio Gubó, obviamente sé un poco más porque evidentemente nuestra fundación se llama María y Antonio Gubó en nombre de mi abuela y de mi tío abuelo, pero en fin, no es tan así. Pero sí, realmente, fíjense que la influencia de Gubó en la generación del 20 no fue muy grande porque Gubó fue un outsider, estaba fuera de la generación del 20, porque él vivió todo el tiempo en California, estuvo fuera, llegó ya muy tarde, entonces yo no creo que hubiera una incidencia, una influencia. Lo que ocurrió con Gubó es que era el primer doctor, el primer licenciado en antropología, y porque estaba, digamos, muy apoyado por la antropología cultural norteamericana de Soltax y Redfield. Entonces, desde esa perspectiva, es el primer antropólogo serio que tiene un fundamento antropológico y sociológico impresionante. Pero lo que sí se constituyó Gubó es en un mediador, lo que se llama un broker en las redes. ¿No? ¿Por qué? Porque tenía el apoyo de los sectores teósofos, tenía el apoyo de la antropología norteamericana que le daba muchísima, apoyo económico también. Tenía toda la fundamentación de la sociología y de la antropología alemana. Él está mucho más influido por los alemanes que por los norteamericanos. Evidentemente los norteamericanos le pagaban, la Carnegie le pagaba y le pagaba la Universidad de Chicago, pero su influencia era alemana o era teosófica, estaba mucho más cercano del planteamiento de Juárez Muñoz. Y también, evidentemente, al ser un miembro de la élite, porque era un Gubó Carrera, y su hermana estaba casada con un castillo, le apoyaban buena parte de las redes intelectuales de la oligarquía. Porque dentro de la oligarquía habían intelectuales muy importantes como Carlos Guaidó Espina, ¿no? O como Arturo Castillo, Asmitia. Es decir, entonces desde esa perspectiva, por eso se constituye en un broker o en un mediador. Y eso es lo que le da fuerza. Si tuvo influencia, posiblemente la influencia fue después o fue posterior a la generación del 20. No creo que en el 20 la generación del 20 lo hubiera leído. O sea, le cayó ahí sí como agua de mayo, o le cayó del cielo y entonces lo constituyeron en el pivote. Pero influencia no creo que tuviera.
en relación a la proyección del unionismo obrero, los unionistas de las ligas obreristas, de las ligas obreras, estaban bastante, la lucha que llevaron a cabo y donde pudieron realizarse fue en combatir la dictadura de Estrada Cabrera, pero después, posteriormente, cuando se separa en la tercera internacional, en la internacional cominternista, los comunistas de los socialistas, y se produce la quiebra entre el aprismo y algunos de los marxistas presentes en la esfera antiimperialista, muchos de los obreros Caniz, Ortiz y algunos de los obreros que habían sido pioneros, líderes del movimiento unionista, se cansaron un poco del principio antimilitarista, de la tolerancia de la falta de liderazgo también en el Partido Unionista, porque era uno de las cuestiones que también se defendía, que no tenía que aparecer ningún líder, que se tenía que hacer un gobierno un gobierno de coalición. Pues entonces muchos de estos obreros unionistas fueron abandonando el unionismo, y el unionismo después desapareció se canalizó con la dictadura de Ubico hacia las posiciones a las que hacía referencia Marta. Algunos de los que habían sido unionistas en el periodo de los 20, en el 30 se habían difuminado cuando no habían cambiado de bando, y algunos de ellos volvieron. Las reformas que proponía también el unionismo volvieron a ser retomadas en el periodo posterior, con Arévalo, con la democracia espiritualista y con Arbenz. Algunos de los... Es interesantísimo ver cómo se construye el mito del marxismo, del comunismo en Guatemala desde la propaganda norteamericana, en el libro de Tiempos Recios de Vargas Llosa. Es decir, está novelada, pero puede ser muy bien, porque ni por Guatemala iba a entrar el comunismo a América, ni por Grecia iba a entrar el comunismo en Europa, y se iba a acabar todo. Eso que se llaman ahora fake news, que se llaman los bulos, se han construido muy bien, y tenemos grandes personajes que los hacen ahora como van. Seguimos entonces muchas gracias por las respuestas, seguimos con las preguntas del público. Creo que tenemos un tiempito para hacer 2 rondas más de preguntas, y con eso cerramos. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a seguir con una segunda ronda de preguntas que sigue siendo concreta sobre detalles de 1920 para terminar con el vínculo con lo contemporáneo. Tenemos una pregunta, otra pregunta para Teresa, de parte de Juan Manuel Ledesma y Gloria Graterol. Le preguntan a Teresa, en el entendido de los 2 momentos del unionismo, es decir, entre 1899 y la creación del unionismo y 1918, y digamos toda la movilización en contra de la dictadura de Estrada Cabrera, ¿estuvieron reprimidos por Estrada o hubo un periodo solo de socialización? ¿Qué ocurre en este periodo? Le preguntan a Teresa. Después, Sergio Fernando Urrutia nos ha vuelto a escribir su tercera pregunta, que es para Marta, y nos pregunta, ¿por qué las tesis de Miguel Ángel Asturias y la de Jorge García Granados comparten similitudes en cuanto a resolver el problema del indio? Y él pregunta si quizá tenga relación que ambos compartieran el mismo profesor en la Universidad de San Carlos, que fue Batres Jauregui. Y finalmente, una pregunta también sobre ese periodo para las 2 panelistas. Marcelo de León les pregunta cuál fue la influencia de los pensadores mexicanos en esta coyuntura de la generación del 20.
Durante la dictadura de Estrada Cabrera, el Partido Unionista, ese PUCA de 1899, fue casi un grupo de presión más que un movimiento, se fue constituyendo como movimiento y con sus principios de tolerancia, de antidictadura, antiviolencia, de pacifismo un poco tolstoyano, tuvieron momentos de represión, tuvieron la gran manifestación de las mujeres en contra de la detención del obispo por haber manifestado su oposición a Estrada Cabrera. Entonces, en los momentos puntuales en los que se manifestaban, sí que, sobre todo en las ligas unionistas obreras, mucha más represión que en las ligas donde estaban representadas las personas bien, como lo admitía que está en la fundación y en la refundación, o como hay 2 o 3 personas que están de la oligarquía o de las clases altas que formaban parte de esta. Y sí que hubo una represión, de modo que, por ejemplo, incluso los líderes como Mendieta abandonaban de la lucha en un momento para volver a desarrollar su actividad, que era la de empresario, porque porque no se podían mantener. Es decir, los intelectuales del siglo XIX no vivían de la intelectualidad, tenían muchos de ellos y se mantenían periódicos, muchos de ellos los periódicos tenían una vida muy breve porque les faltaba la financiación. Fueron reprimidos de diversa forma y de diverso grado en función de las manifestaciones que podían desarrollar. Sí, bueno, te vuelvo a decir lo mismo. Haces preguntas realmente interesantes que nos gustaría investigar y que te aseguro que no sé si son ya muy viejas, no sé si vamos a llegar a tiempo, pero sí que me voy a poner a investigarlas porque me parecen súper sugerentes. Evidentemente, es decir, yo creo que el hecho de tener un profesor como Batres Jauregui, que es un autor que ha trabajado mucho Teresa y también lo ha trabajado Patricia, no es baladí. Batres Jauregui tiene un proyecto sobre el indígena muy claro, un proyecto integracionista, asimilacionista, pero tiene un proyecto, es decir, pensó por lo menos en que había que integrar o asimilar o darle una educación, digamos, técnica o agrarista a los indígenas, pero sí los tuvo en cuenta. Al menos él no planteó el exterminio o la eugenesia, sino que tenía un proyecto, digamos, más asimilado, más de ladinización, vamos a ponerlo en esos términos. Pero sin embargo, Miguel Ángel Asturias y Jorge García Granados tenían un planteamiento mucho más racialista. Yo creo que no se puede dudar de que en esos momentos estaban leyendo, y además así lo mencionan, a gente como Le Bon, a Gobineau, a Taine, a prácticamente todo el pensamiento racial de la época. Incluso estaban enormemente influidos por ingenieros. Porque José Ingenieros va a tener una influencia notable y sobre todo por Sarmiento de Argentina. Entonces, desde esa perspectiva van a estar mucho más influidos por ese pensamiento racialista de Sarmiento de civilización o barbarie que probablemente por Batres Jauregui. Y en el caso de Miguel Ángel Asturias, lo que a mí me llama la atención es, teniendo toda su obra, digamos, volcada en el protagonismo del indio, digamos, del indígena, digamos, cosmogónica, ¿cómo es posible que no estuviera influido por autores como Vasconcelos, del cual cita mucho, o como Gamio? Pero bien es verdad que Gamio, digamos, tiene una vertiente eugenésica, es muy similar a la que Miguel Ángel Asturias tiene. Parece que se habían leído bastante, ¿no? O sea que la influencia, y te lo planteo con lo otro, la influencia del pensamiento mexicano en
en la generación del 20 fue muy grande. Recuérdense que Vasconcelos nombra al mensajero, ¿cómo se llamaba? Porfirio Borba Jacob, para que vaya a instruir de toda la teosofía a toda América Central y América Latina. Entonces, la influencia del pensamiento mexicano en Guatemala fue muy grande. Sin embargo, lo que es curioso es que ninguno de los pensadores de la generación del 20 plantearon el proyecto mestizofílico o de mestizaje, que hubiera sido realmente lo más normal en nuestro caso, para haber, digamos, homologado, haber hecho un proyecto de nación homogénea a través del mestizaje, y se fueron y tomaron como modelo Uruguay, Argentina, que tenían un proyecto mucho más de blanqueamiento de la nación, un planteamiento mucho más eugenésico. ¿Por qué hicieron eso? Pues mira, vuelvo a decirte como antes, saber. Pero lo que sí está claro es que cogieron lo más alejado, y lo que se parecía menos a Guatemala que de haber cogido, digamos, el proyecto, digamos, mestizofílico o de mestizaje de México. Pero eso es otro tema de tesis que habría que trabajar. Muchas gracias también por esta ronda de respuestas. Sí. Y si les parece a las panelistas, doy paso a la última ronda de preguntas del público. Son las preguntas que el público nos ha hecho que tratan de vincular la generación del 20 y cuál es su relevancia en el contexto actual. Entonces, la primera pregunta sería para las dos panelistas y es de Marcela Benítez. Y ella pregunta, ¿se ha observado la reapertura del debate del proyecto de nación en los últimos años? Esa sería la primera pregunta. También Milo Ángel le hace una pregunta a Marta Elena y él pregunta, ¿cuál podría ser el resultado de un auge en el pensamiento y en la acción radical? Está discutido y debatido por diferentes autores en la actualidad, más la acumulación de tensiones sociales que hemos estado viviendo localmente. Y su pregunta es, ¿ante qué elementos similares que se dieron en la generación del 20 podríamos estarnos enfrentando actualmente? Y por último, una pregunta que no está dirigida a Teresa, pero creo que de alguna manera sí. No sé si es pregunta retórica, pero yo igual la transmito. Es una pregunta de Marielos Montenegro, que se pregunta, ¿qué pasó con los sueños? ¿Qué pasó con esos sueños del unionismo que Teresa nos ha presentado? Y de alguna manera critica hace una crítica a los unionistas de hoy en día. Entonces, quizá Teresa quiera responderle a Marielos. ¿Qué pasó con esos sueños? El experimento unionista lo llama lo que pasó fue que hubo pacto de la Unión, hubo constitución centroamericana. Chacón, el presidente Chacón gobernó como presidente centroamericano, es decir, puso en marcha este proyecto de patria grande centroamericana, incluyente hasta un cierto punto porque Panamá no estaba contemplada. Y Costa Rica no quería tampoco mucho juntarse con ellos porque tenía los conflictos con la United Fruit y se había independizado como frutera. Pasó que la dictadura de Ubico fue un proyecto entre dos dictaduras. La dictadura de Ubico acabó con todos los sueños y también tampoco algunos de los dictadores que siguieron estaban más interesados en los estados nacionales que en los estados federales. Yo creo que no desapareció el pensamiento unionista, solo como el Guadiana nuestro se sumergió y volvió a aparecer muchas de las ideas de la generación del 20 y de las ideas unionistas aparecieron después en la Revolución Democrática de Guatemala del 44, ¿no?
en la década, que duró también otra década, menos que incluso que el momento unionista. Esa pluralidad de creencias ideológicas y religiosas debió saltar por los aires en el momento en que las primeras dificultades que se empezaron después de la caída del dictador. Intentos, y esto lo uno con lo otro, intentos de unión centroamericana sí ha habido, pero han sido intentos desde arriba, modelos simplemente económicos, porque para favorecer la circulación de las mercancías y no de las personas, y no para desarrollar todo ese bagaje de pensamiento común al que hacían referencia también los unionistas. Es lo que se propone con el mercado común centroamericano, es un mercado. Entonces, toda la parte espiritualista, vitalista, existencial, de pensamiento de la humanidad o de los pueblos con su idiosincrasia y la compatibilidad de usos y costumbres con estos desarrollos supranacionales pero no homogeneizadores, ese modelo no tiene nada que ver con los unionistas actuales de Guatemala, nada. Es decir, los unionistas de ahora son completamente, no han leído a sus pasados. Bueno, yo añadiría a ese planteamiento de Teresa, que tiene toda la razón del mundo, que en El Salvador y por la influencia masferriana hay un grupo realmente de personas muy mayores, pero que forman parte digamos, del pensamiento masferriano, sobre todo los que están en la Universidad Alberto Masferrer, que quieren volver a poner ese unionismo espiritualista y que están trabajando en realmente recuperar ese proyecto unionista hoy en día, ¿no? Lo que pasa es que realmente las condiciones no están dadas. En cuanto al proyecto de nación que me comentas, yo creo que sí, que ha habido un gran intento. A partir de los acuerdos de paz del 96, se produce realmente un revulsivo, es decir, es que en estos momentos tenemos que pensar en un nuevo país. Y emergen muchos proyectos digamos, de nación. Lo que pasa es que resulta curioso porque, por una parte, pareciera que digamos, los intelectuales mestizo-ladinos tienen un proyecto más a lo francés o más europeo de restaurar la ciudadanía y los elementos cívico-políticos, los derechos, digamos, políticos y económicos. Y sin embargo, ahí emerge, y es muy interesante, a raíz del acuerdo de identidad de los derechos de los pueblos indígenas, emerge un proyecto de carácter étnico-cultural, no porque lo lideren los intelectuales mayas, ¿no? Sino realmente porque empiezan a pensarse que no podemos constituir un país como Guatemala con una bandera que no nos representa, con un himno en donde los indígenas están ausentes, con un escudo, no sé cómo se llama, es decir, que realmente no hay, digamos, el más mínimo elemento de diversidad étnico-cultural, ni de incorporación, ni de inclusión de los pueblos mayas en nuestra bandera, en el escudo, en nada, pues en el himno patrio. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que los pueblos mayas y los intelectuales mayas empiezan realmente a pensar seriamente cuál podría ser un proyecto de nación étnico-cultural, pero incluyente. O sea, y en cambio los mestizos ladinos no parecen que lo piensen en términos, digamos, incluyentes. Ahí entre los 96 y los 2000 se da un debate muy interesante entre qué proyecto de nación queremos. Queremos una nación intercultural, multicultural, pluricultural. Y ahí nos damos en la madre todos los que pensamos o queríamos pensar en la nación, hasta que yo creo que realmente desestimamos que esos eran los términos para empezar a pensar qué queremos para Guatemala, qué nación nos representa, cuáles son los elementos de una ciudadanía común, pero con respeto a la diversidad
étnica, de género, etaria y la diversidad sexual. Y es ahí donde por primera vez yo creo que nos encontramos, estamos tratando tanto las élites intelectuales mayas como las de no mayas y la fundación, yo creo que es un buen centro de pensar en estas cosas, en cómo podemos construir a través del diálogo y a través de los debates un proyecto en donde todos y todas nos sintamos reconocidas, representadas y participativamente activas. Y es por eso que yo creo que nos encontramos, independientemente del momento tan horrible que estamos pasando con el coronavirus, con los regímenes que tenemos, pero sí allá hay un pool, hay un grupo de intelectuales, de periodistas, de gente de opinión pública, de influencers, tanto mayas como no mayas, que realmente nos estamos acercando mucho a lo que puede ser un nuevo proyecto de nación. Lo cual yo estoy muy esperanzada, a pesar de que, como dice Teresa, soy una pesimista estructural, pero sí estoy muy esperanzada. En cuanto al segundo, ¿qué quedó de ese pensamiento radical? No sé muy bien qué entiendes por radical. Si radical es emancipatorio, como decía Patricia, o sea, ¿qué quedó de ese pensamiento? Me parece que era de ese que podemos, del resultado de ese pensamiento radical. Si radical es pensar en términos nuevos, sí que era radical. Si radical es pensar en términos, digamos, emancipatorios y liberadores, sí que es radical. Si radical supone pensar en un proyecto en donde estén incorporados e incluidos en el proyecto de nación el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, y que realmente empecemos a pensar de una forma diferente, sí que es radical. Sin embargo, yo creo que lo más radical de todo ese pensamiento es su afán de lucha antidictatorial y su afán de seguir, digamos, aguantando, es decir, regímenes que no nos representan. Tal vez lo más radical de toda la generación del 20 fue su posición para luchar realmente contra las dictaduras y por una regeneración del pensamiento y una inclusión de mujeres e indígenas en ese proyecto nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido sí fue radical. Y yo creo que a partir de las, digamos, de las manifestaciones de abril del 2015, nos encontramos en una situación muy similar a la que se encontraba en la generación del 20. Y es que tenemos que repensar qué modelo de nación queremos y quién es la otra Guatemala. Y ese modelo de nación tiene que ser un modelo democrático, incluyente, no racista y con justicia y participación del conjunto de los ciudadanos que componemos el país. En ese sentido, yo creo que las similitudes son muy grandes. Bueno, pues muchísimas gracias por esta nueva ronda de preguntas y por esta ronda de respuestas. Y yo creo que ya se nos pasó el tiempo, ¿verdad? Y por lo tanto, con esto vamos a finalizar nuestro panel inaugural de este seminario de la generación del 20. Ha sido un placer contar con su asistencia y esperamos que hayan disfrutado mucho de, bueno, por lo menos tanto como yo, de las presentaciones y de la conversación. Les esperamos a todas y a todos el próximo miércoles, 5 de agosto, a las 5:30 de la tarde, hora de Guatemala, para conversar sobre la generación del 20 y el movimiento estudiantil. Y antes de despedirnos, simplemente quisiera agradecer de nuevo al público por su asistencia y también por su animadísima participación. Quiero agradecer a las dos ponentes, a la doctora Martelena Casado Sarzú y a la doctora Teresa García Giraldez, por sus magníficas presentaciones. Y por último, aunque no por ello menos importante, quiero también agradecer a Regina Fuentes Oliva y a Ricardo Contreras, que ustedes no les han visto en la pantalla, pero han estado apoyándonos con todas las cuestiones técnicas de esta transmisión. Y con esto me despido. Saludos a todos y a todas. Cuídense y hasta el próximo miércoles.